algo que tengáis duda, que queráis. Alguna cosa que queráis. Si queréis hacerme alguna pregunta, ahora es el momento, venga. ¿Habéis visto las tareas que ya está puesta? No me acuerdo hasta qué fecha está, pero puesta está. Y os recuerdo que el día 1 se abrirán las tareas para aquellos que tienen que hacerla, que van a hacer la recuperación, ¿de acuerdo? Los que tienen que entregar alguna cosa. No sé qué más decir ahora mismo. No sé si estáis viendo, habéis visto los vídeos y eso que estamos subiendo, por si no habéis podido estar en clase. Es importante que lo vayáis viendo, no lo dejéis hasta el final. Y pues porque esta materia es nueva y es bastante extensa después. Nos examinamos de 4 temas en el segundo parcial, pero son temas que son bastante extensos. Todo lo que es laboral y seguridad social lleva bastante, ¿vale? Entonces no lo dejéis para el final, por favor. Ir mirándolo para que podáis hacerme las consultas que tengáis. ¿De acuerdo? Os sigo recordando que tenemos 2 tutorías. Aunque algunos grupos estén asignados a 1 hora y otros grupos están asignados a otra, a mí realmente, como estáis viniendo muy pocos, si alguien tiene que venir un día que no le corresponda porque no pueda venir el día que realmente tenga marcado, pues a mí no tengo ningún inconveniente, que venga y ya está, ¿de acuerdo? Eso sí, intentar avisarme antes, por si acaso, pues hubiera ya más gente y no pudiera atender a todos, más que nada, porque no pudiera atender a todos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya hay 15, 16 personas, ya sois 15, 16 personas, ya vamos a empezar y según recuerdo yo, voy a compartir la pantalla también para que podáis ver el tema, para que podamos ver por dónde vamos. Bueno, me imagino que ya la podéis ver, ¿verdad? Estamos en el tema 5, estamos en la pregunta 2. No sé si vimos algo ya de esto o no, no lo sé, no me acuerdo, yo creo que sí. Creo que sí, ¿me lo podéis confirmar, por favor? Sí, nos quedamos en convenio colectivo. Vale, vamos a repasarlo un poquito rápido, todo lo que son las normas para que la tengáis un poquito fresca y nos metemos con convenios colectivos y contratos de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Venga, perfecto. A ver. Tenemos un frío aquí en el aula que no os podéis imaginar. 120 metros cuadrados de aula, va a poner un ordenador y una pantalla. Y hace un frío que pela. Hace un frío que pela. Porque está todo vacío. Bueno, venga, pues, estamos viendo entonces. A ver si yo nos retomo un poquito el tema. Estábamos viendo que el derecho del trabajo es un conjunto de normas y de principios, normas y principios. Las normas fundamentalmente son todo lo que tiene que ver con las leyes. Arriba de todo siempre tenemos la Constitución española, ¿verdad? ¿No? La Constitución española siempre está arriba. Y luego tenemos como normas casi siempre son leyes. Lo que pasa es que las leyes en nuestro país, según la Constitución, pueden ser leyes orgánicas, son más importantes que las leyes ordinarias. ¿Por qué son más importantes? Porque las leyes orgánicas tocan temas que la Constitución reserva por su importancia, porque considera que son trascendentales, como por ejemplo son los derechos fundamentales. Mientras que las leyes ordinarias sirven para regular cualquier otra situación que no esté expresamente reservado para las leyes orgánicas de la Constitución, ¿vale? Entonces teníamos leyes. Recordad que las leyes vienen siempre del Poder Legislativo. El Poder Legislativo en nuestro país es el Congreso de los Diputados y el Senado. Entonces, cuando se dice que una ley se ha aprobado una ley, es que el trámite se ha realizado dentro del Poder Legislativo y lo último que se ha hecho ha sido aprobarla. Lo último que se ha hecho ha sido aprobarla, pero todo el trámite anterior se ha producido dentro del Congreso de los Diputados y del Senado. ¿De acuerdo? Cosa distinta de cuando nos hablan de las normas con rango de ley.
normas con rango de ley. Estas normas hacen del poder ejecutivo, las diseña el poder ejecutivo y al final las aprueba el poder legislativo. Perfecto. Muy bien. Pero ya no existe ese trámite de aprobación, sí, ese trámite de realización de la norma. ¿Vale? Aquí nosotros, yo creo que un día os lo puse y os puse pues dos normas que más o menos deberíais de conocer, que son los decretos ley, que se utilizan en situaciones de necesidad y de urgencia, y los decretos leyes, los decretos legislativos, que son normas que se utilizan pues para cuando hay, fundamentalmente cuando hay una norma que está muy dispersa, porque hemos sufrido muchísimas modificaciones, lo que se hace es que como un decreto legislativo se reunifica todo en uno, ¿de acuerdo? Después también tenemos que nos habla el libro de los reglamentos. Los reglamentos son normas que nacen del Poder Ejecutivo también. El Poder Ejecutivo, recuerdo que es el gobierno. Y que fundamentalmente los reglamentos sirven para desarrollar las leyes. Las leyes, tenéis que pensaros que una ley es algo que regula un tema de una forma muy general, y que luego hay que detallarlo. Luego voy a detallarlo. Yo qué sé, por poner un ejemplo. En la ley de circulación vial, pues uno de sus artículos, por ejemplo, podría decir que existirá señalización vertical, pero normalmente no entra a detallar qué tipo de señalización vertical va a existir. Después habrá un reglamento que lo hace el Ministerio del Interior, en este caso, que tiene las competencias en tráfico, que lo que va a hacer es sacar un reglamento, que vais a ver ahora de qué forma, en el cual detalla esa señalización que anticipa la ley que puede existir. En un reglamento lo que se hace es que se detalla cómo va a ser. Va a tener una determinada altura, unos determinados colores, tiene que tener una determinada forma, etcétera, etcétera. Todo eso se va a detallar en un reglamento, porque la ley normalmente no entra en tanto detalle, ¿de acuerdo? Para nosotros hay más, recordadlo siempre, para nosotros los reglamentos que más nos pueden importar, porque lo vais a ver más, son los reales decretos y las órdenes ministeriales. Mirad, la diferencia entre ambos, este tiene más importancia que este, es que los reales decretos se aprueban en el Consejo de Ministros. Consejo de Ministros es cuando se reúnen, me parece que se reúnen todos los martes, todos los miércoles, no sé. Se reúnen todos los ministros, el presidente y la vicepresidencia del gobierno, se reúnen para tomar decisiones. Las leyes que aprueban y las normas que aprueban en ese órgano son reales decretos. ¿Vale? Normalmente son decisiones que pueden afectar a varios ministerios. Mientras que una orden ministerial es una orden que emite un ministerio, un único ministerio, que es competente en la materia. Entonces, por ejemplo, imaginaros, el Ministerio de Educación tiene todos los años la obligación de publicar cuántos días lectivos va a haber en el curso, cuántos días lectivos va a haber en el curso. ¿Eso a quién afecta? Al Ministerio de Educación nada más. Entonces, esa instrucción, esa norma, se saca a través de una orden ministerial que firma, en este caso, pues la persona responsable del Ministerio de Educación. ¿De acuerdo? Bueno, creo que llegamos hasta aquí, ¿verdad? Esto sería bueno que lo entendierais un poco, que si tenéis dudas me preguntéis y demás. Podríamos ampliar bastante todo esto, que además os puede venir bien si tenéis oposiciones y pues esto es parte de la Constitución, las normas que se pueden aprobar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, si seguimos con el libro, fijaros que a continuación lo que nos viene son los convenios colectivos, ¿verdad? Vamos a verlo. ¿Veis? Aquí tenéis, pues todo esto de aquí, que viene un poquito, a mí no me gusta exactamente cómo viene, pues de alguna forma, pues es este resumen que yo he puesto en la pizarra que creo que os puede ser de más ayuda, creo que os puede venir mejor, ¿vale? Porque concreta un poco más. Bueno, convenios colectivos. A ver,
vamos a partir de una base que todos tenéis que conocer. Las leyes, normas en general, afectan a todos. Entonces, una ley afecta a todas las personas. Y si estamos hablando de una ley que tiene un ámbito laboral, estamos hablando de que una ley, como es el Estatuto de los Trabajadores, que es una ley orgánica, el Estatuto de los Trabajadores es una norma que afecta a todos los trabajadores. Y que lo que va a hacer es que va a marcar una serie de derechos y obligaciones de los trabajadores, pero fijaros que lo que va a hacer casi siempre es marcar unos máximos y unos mínimos. Unos máximos y unos mínimos. Por ejemplo, ¿cuándo me pueden despedir? Marca unas situaciones que te pueden despedir. Menos de eso, en principio, las empresas te pueden despedir, pero sabes que estás corriendo el riesgo de que tú lo reclames y lo pierdas en juicio. ¿De acuerdo? Entonces, las leyes nos afectan a todos por igual, además. Pero vosotros sabéis que hay empresas y trabajadores que pertenecen a esas empresas que tienen unas condiciones de trabajo que no tienen por qué ser iguales que en otras empresas. Hay empresas que pagan mejor, hay empresas que dan más vacaciones, hay empresas en las cuales los horarios son más flexibles, son menos flexibles. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Porque mirad, porque hay una norma, por eso me voy a detallar un poquito más. Hay una norma en el derecho laboral, que bueno, un poquito más. Hay una norma en derecho laboral que es única en este tipo de derechos, que es el convenio colectivo. José no se le escucha. Te ha silenciado. José, nada. A ver, ¿me escucháis ahora? Ahora Sí, sí. ahora sí. Ahora sí. Bueno, se ha desconectado el micrófono, no sé por qué. Bueno, el convenio, estamos con un convenio colectivo. Un convenio colectivo es una norma, pero que no nace del Estado. Ya no nace del gobierno ni del poder legislativo. El convenio colectivo es un pacto. ¿Un pacto entre quién? Entre los trabajadores, fijaros, trabajadores en plural. Aquí me faltaría poner una S, trabajadores y la empresa. ¿Para qué? Para regular las condiciones de trabajo dentro de esa empresa. Dentro de esa empresa. Lo explico, para que todos lo tengamos claro. Hay empresas que, como yo he dicho antes, por ejemplo, pues ofrecen mejores condiciones laborales que a sus trabajadores que otras empresas, que pueden ser del mismo sector incluso. Por ejemplo, suelen comentar, no sé si es cierto o no, porque yo la verdad es que tampoco lo tengo vivido, suelen comentar que las condiciones salariales en determinados, vamos a decir nombres, no creo que pase nada, en los supermercados, Mercadona, las condiciones salariales de los trabajadores parece que son las mejores dentro del sector o del ramo de los supermercados a nivel nacional. ¿De acuerdo? ¿Y por qué Mercadona paga más a sus trabajadores que, por ejemplo, Carrefour? ¿Por qué? La ley es la misma para todos, pero la ley marca un mínimo. ¿Qué significa? Que si nosotros trabajadores y empresas empezamos a negociar, podemos pactar un montón de cosas teniendo en cuenta, ojo, teniendo en cuenta siempre, y esto es lo que tenéis que tener claro, que el mínimo nos lo marca la ley. Entonces, si a mí el salario mínimo interprofesional, que es lo que me marca la ley, está ahora aproximadamente en 1.300 euros, ya va a subir otra vez, 1.300 euros más o menos, son 1.200 y pico. Pues yo como trabajador de Mercadona
o de cualquier empresa en la que trabaje, cuando llega el momento de negociar mis condiciones laborales, pues yo tengo claro que esto ya es lo que tengo garantizado. Y a partir de ahí, a negociar hacia arriba. Os pongo otro ejemplo. En el Estatuto de los Trabajadores, se marcan las vacaciones mínimas. Las mínimas. 30 días por un año de trabajo. 30 días naturales por un año de trabajo. Eso ya lo tengo. No hace falta volver a negociarlo. Si yo ahora con mi empresa empezamos a negociar horarios, turnos, sueldos, horas extras, podemos también negociar vacaciones, cómo se van a coger, cómo se van a disfrutar, si podemos cogerlos varios a la vez, si no podemos cogerlos varios a la vez, o si nos van a compensar con más vacaciones porque el sueldo no nos lo han podido subir ese año. Fijaros, se abre un mundo bastante importante para nosotros los trabajadores, porque esta norma nos permite, fijaros, negociar con la empresa, pero todos los trabajadores juntos. Esto es como si dijéramos, todos los trabajadores nos unimos, vemos lo que queremos y entonces vamos a decírselo a la empresa. Y la empresa, evidentemente, si somos uno nada más, posiblemente no nos escuche, pero al ser una pluralidad de trabajadores sí que nos va a tener que escuchar, sí que nos va a tener que hacer caso. Esta norma para nosotros es fundamental. Y recordar, si yo lo preguntara, tal y como viene en el libro, bueno, pero para nosotros es un pacto, es un acuerdo. Trabajadores en plural y empresa. ¿Y que para qué sirve? Para regular las condiciones de trabajo dentro de esa empresa. Dentro de esa empresa. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con los convenios colectivos? Fijaros, vamos a ver aquí lo que viene para que de alguna manera... Sí, aquí lo dice, ¿lo veis? Vamos a marcar para que lo tengáis. ¿Veis? Condiciones de trabajo de una empresa, de un grupo de empresas o de un sector de actividad. A ver, vamos a explicar esto porque en el libro lo único que se hace es que se comenta, pero no se explica nada. Entonces, mirad, hay empresas que sabéis que son muy grandes. Por ejemplo, ¿qué os digo yo? El Corte Inglés. ¿Cuántos trabajadores tiene el Corte Inglés? No lo sé, pero bastante. ¿Qué significa que tenga bastante, que tenga muchos? Porque posiblemente el Corte Inglés, como empresa, tenga un convenio colectivo para ella sola y sus trabajadores. Lo negocian para ella sola. Vale, porque es grande. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay muchas empresas pequeñitas de 2 trabajadores, 3, 1, 4, y todas ellas pertenecen al mismo sector? Por ejemplo, imaginaros aquí en Melilla el sector del comercio o el sector de la hostelería. Quitando 2 o 3 empresas que tienen bastantes trabajadores, el resto son empresas que tienen muy pocos trabajadores. Son empresas muy pequeñitas. Entonces, imaginar en hostelería, por ejemplo, una cafetería que tenga una persona en el mostrador y 2 personas pues atendiendo. Una persona en la cocina y 2 personas atendiendo. ¿Se puede permitir el lujo esta empresa de hacer un convenio colectivo para ella y sus trabajadores? Pues posiblemente no. ¿Por qué? No. Es algo complejo, es algo difícil. Al final tenemos que tirar de técnicos, abogados y demás, y eso nos va a costar un dineral. ¿Lo entendéis? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Cuando hay una dispersión de empresas que son pequeñitas y que todas se dedican a la misma actividad, lo que se hace es un convenio colectivo de sector. De sector. ¿Qué significa un convenio colectivo de sector? Se negocian no por parte de una empresa para sus trabajadores, sino que se negocia para todas las empresas del sector con sus trabajadores. Entonces, por ejemplo, aquí en Melilla tenemos el convenio colectivo del sector de la construcción. Convenio colectivo del sector de la hostelería. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque en Melilla realmente no hay empresas grandes, son empresas pequeñitas. Cuando yo quiero abrir un bar dentro de un año
quiero abrir un bar y voy a contratar a 2 personas, pues yo tengo que saber que me afecta la ley, pero que también si hay un convenio colectivo del sector de la hostelería, aunque yo no estuviera funcionando cuando se aprobó, ese convenio colectivo a mí me afecta. Y por supuesto que mis trabajadores tienen que estar dentro de ese convenio. ¿Vale? Eso es importante. En vuestra vida laboral, a lo mejor os llega incluso a tener que, pues, exigir que os apliquen un convenio colectivo cuando la empresa a lo mejor no quiere aplicarlo. Entonces hay que saber, Mi empresa tiene sector, perdón, mi empresa tiene convenio colectivo, no tiene convenio colectivo, pero y si aunque no haya un convenio colectivo propio de mi empresa, hay un convenio colectivo del sector, de la actividad de mi empresa, porque si hay un convenio colectivo del sector, blanco y en botella, chicos. Tengo convenio colectivo, ¿de acuerdo? Y normalmente el convenio colectivo, fijaros, como la ley me garantiza los mínimos, todo lo que se negocie en convenio colectivo, ¿para qué va a ser? Para mejorar, para mejorar. Por eso a mí me interesa que haya un convenio colectivo y si me ofrecen un contrato de trabajo, una de las cosas que yo debería saber, que yo siempre le recomiendo a mi alumno, es qué convenio colectivo es el que os tienen que aplicar. Porque ahí es donde vienen los sueldos, los días de vacaciones, cómo se cogen, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, muy bien. ¿Lo habéis comprendido entonces? ¿Sí? Sí, sí. Ya lo vais madurando un poco y si tenéis alguna duda, pues nada, como siempre, ya decimos lo que hemos comentado y que me lo vais hablando, ¿vale? Bueno, pues seguimos un poquito con el libro y fijaros, contrato de trabajo. Ay, ¿qué es un contrato de trabajo? Eso sí lo sabéis, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de convenio colectivo, hablamos de un pacto. Perfecto. Y cuando hablamos de un contrato de trabajo, pues hablamos de otro pacto. Hablamos de un acuerdo. Realmente es un acuerdo. Es un acuerdo, pero aquí ya fijaros que el acuerdo ya no es plural. Ya no es trabajadores, empresa. Cuando yo voy bajando en la jerarquía, leyes, convenio colectivo, mi empresa, contrato de trabajo. ¿Qué significa esto? Las leyes no afectan a todos los trabajadores. Los convenios colectivos a las empresas en las que están firmados y sus trabajadores. Y el contrato de trabajo es propio de cada trabajador. Es propio. Entonces, yo trabajo en una empresa dedicada a la importación y exportación de neumáticos, por ejemplo. Mi empresa radica en Granada, ¿vale? Las leyes las tengo que cumplir. Es una empresa de comercio, es una empresa pequeñita, pero hay un convenio colectivo del sector del comercio en Granada. Ese es el convenio colectivo que tengo que aplicarme. Y ahora, todos los que trabajamos en esa empresa, todos los que trabajamos en esa empresa, tenemos que tener un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque el contrato de trabajo es lo que determina que existe una relación laboral. ¿De acuerdo? Fijaros que al principio del tema nosotros hemos estado hablando de lo que es una relación laboral. ¿Qué es? Una relación que se crea entre trabajador y empresa de forma personal, voluntaria, por cuenta ajena, dependiente, todas esas cosas que hemos estado viendo. ¿De acuerdo? Pero realmente, ¿cuándo se concreta la relación laboral? Cuando se pacta. ¿Y cuándo se pacta? Cuando hay un contrato. El contrato de trabajo es un pacto, igual, pero, en esta ocasión, entre trabajador en singular y empresa. ¿Y para qué se firma ese contrato? ¿Para qué se pacta? ¿Para qué se pacta? ¿Para qué se acuerda? Pues también para determinar qué condiciones de trabajo tienes que desarrollar. Y ahora diréis, José, ya se han determinado en la ley, se están determinando en el convenio colectivo y ahora tenemos que hacerlo también en el contrato de trabajo. Sí, claro que sí, mirad. Porque aunque haya un convenio colectivo en vigor en vuestra empresa, se refiere a todo el personal. Se refiere a todo el personal. Entonces, imaginaros, por ejemplo, que vosotros sois auxiliares administrativos.
eres auxiliar administrativo. En el convenio colectivo se refiere a los auxiliares administrativos, pero a lo mejor en el convenio colectivo marca que hay dos horarios. Horario de 8 a 15 y horario de 15 a 21, por ejemplo. Pues ya tenemos ahí el lío. Si a mí me contratan, ¿qué hago? ¿Este o este horario? Pues evidentemente en mi contrato de trabajo me tienen que establecer cuáles son mis condiciones de trabajo. ¿Para qué me están contratando? ¿Cuál es el puesto? ¿Cuántas horas me contratan? ¿De acuerdo? ¿A partir de qué fecha? ¿En qué modalidad de contrato? ¿Es temporal? ¿Soy fijo? ¿Estoy supliendo a alguien? Todas esas cosas son trascendentales. Contrato de trabajo, una relación laboral, perdón, una relación laboral sin contrato de trabajo no existe. No existe. Y como veremos un poco más adelante, para facilitar las cosas, se llega incluso a decir en la legislación que los contratos de trabajo pueden ser hasta de palabra. De palabra, no es lo normal, no es lo usual, pero se pueden hacer hasta de palabra, pues de alguna manera también intenta facilitar lo máximo posible, pues que ese pacto exista, que ese pacto exista, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, muy bien. Entonces, ¿se puede hacer un contrato de trabajo sin convenio colectivo? Sí. ¿Y si hay un convenio colectivo, tengo que hacer contrato de trabajo? Siempre. Siempre. Igual que hemos dicho, si el contrato de trabajo está por debajo de la ley, por debajo del convenio colectivo, ¿el contrato de trabajo podría ir en contra de lo que dice un convenio colectivo o contradecirlo o decir algo distinto? Imaginaros, por ejemplo, no sé, vamos a inventarnos algo para que lo veáis. Imaginaros que en el convenio colectivo de mi empresa, las vacaciones, pues cuando se negoció hace 2 años, pusieron que son 24 días hábiles al año, como tiene mucha gente. 24, 22, 23, 24. Esto es para todos los trabajadores, ¿verdad? El convenio colectivo se pactó para todo, incluso para el nuevo, para el que entra nuevo. Muy bien. Pero a mí ahora, cuando me hacen el contrato de trabajo, la empresa, por la razón que sea, tenía una especial, ¿cómo lo diríamos? Tenía un especial interés, perdón, tenía un especial interés en que yo trabajara con ellos, por la razón que sea. Me querían fichar. Me querían fichar y entonces yo le pongo mis condiciones. Sabiendo que ya hay un convenio colectivo y que son 24 días hábiles al año, la empresa que me quiere fichar, por la razón que sea, no me van a pagar más que a los demás, aunque también podríamos negociarlo, pero sí podemos negociar condiciones distintas del convenio siempre y cuando sean mejores. ¿Qué significa esto? Que a mí me va a fichar, tiene mucho interés, yo no estoy muy seguro de irme por el horario, por la razón que sea, y me dice, bueno, venga, pues, ¿qué quieres? ¿Te damos más vacaciones? ¿Quieres cobrar más? Digo, bueno, vale, pues me das 30 días de vacaciones hábiles al año y me voy con vosotros. Esto es legal. Mejorar se puede. Igual que los convenios, mejoran las leyes. Lo que nunca se puede hacer es un convenio colectivo que empeore lo pactado en convenio. O sea, 24 es el mínimo. Igual que 30 días naturales aquí, 24 hábiles aquí. Y a mí nunca me podrían ofrecer un contrato en el que pusiera 22 días hábiles. Me lo pueden ofrecer. Yo no enterarme y firmarlo. Pero eso es ilegal. Es papel mojado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Venga, muy bien. Perfecto. Bueno. Es bueno que vayáis viendo un poquito pues, lo que viene por aquí por los márgenes, las pequeñas consultas que ponen aquí, pues, que van guiando un poquito por lo que yo intento explicar, ¿de acuerdo? La materia, ya os vuelvo a repetir, es nueva. Yo sé que a lo mejor no la habéis estudiado nunca, os parece un poco árida. Realmente es interesante para todos nosotros porque vamos a empezar a trabajar. Vais a ver que luego al final pues veremos cosas que son bastante más útiles y demás, pero ahora estamos en la teoría. Ahora estamos en la teoría, tenemos que entender esto de la jerarquía de las normas, lo tenemos que entender cómo funciona
y que cada norma es una cosa distinta, pues para que después podamos aplicarla a la práctica, ¿vale? Y claro, ¿qué nos queda por ver? Pues fijaros, nos vamos a meter al final con la normativa de la Unión Europea, porque España no es una isla aislada en el mundo que no se relaciona con nadie. Al revés, pues nuestras relaciones internacionales son bastante importantes y estamos dentro de organismos que son más grandes que nosotros. Entonces, fundamentalmente estamos dentro de la Unión Europea. La Unión Europea es una entidad supranacional, supera a las naciones y evidentemente estamos porque queremos. Hay mucha gente que dice, es que la Unión Europea, bueno, al final, cuando entramos fue porque quisimos entrar y en algunas situaciones pues plantean posibilidades de que es mejor estar fuera, estar dentro. Yo hasta ese nivel no llego, no soy tan... No tengo opinión formada tampoco sobre eso porque no conozco cuáles son las ventajas y los inconvenientes. Pues claro, los ingleses, por ejemplo, se fueron hace unos años y parte de la economía no se recupera. Entonces, claro, no sabemos exactamente cómo sería, pero nos afecta todo lo que viene de fuera, todo lo que viene del exterior, sí, nos afecta. Entonces, mirad, si yo tuviera que pintar una jerarquía de las normas ya definitivamente, yo siempre he puesto arriba de todo la Constitución española. Porque es verdad, es la norma interna más importante, ¿verdad? ¿Vale? Pero de que España entró en la Unión Europea, hay una serie de instrumentos legales que posee la Unión Europea que quedan por encima incluso de la Constitución española, ¿de acuerdo? Entonces, todas las normas que vienen de la Unión Europea, en el momento en que nosotros decidimos entrar, pues están por encima incluso de la Constitución española. Ahora, si queréis, yo os menciono alguna para que las tengáis. ¿Vale? Debajo de la Constitución española tenemos las leyes, normas con rango de ley, reglamentos, convenios colectivos, contrato de trabajo. Por aquí siguen apareciendo cosas, ¿eh? Costumbre, principio general de derecho, jurisprudencia. Bueno, no lo vamos a ver también en profundidad. Pues vale, fijaros, de lo que estamos hablando nosotros, de lo que habla el libro en ese apartado concreto, es de cosas que vienen de fuera. Todo lo que viene de la Unión Europea se sitúa arriba del todo. Arriba. Pero también hay unas normas muy importantes que las podríamos situar aquí. No, perdón, me estoy equivocando ya. Hay unas normas muy importantes que las deberíamos situar aquí, incluso, que son los tratados internacionales. Los tratados internacionales tienen incluso más fuerzas que la ley interna. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque nos vinculan como Estado pues, con una serie de derechos y obligaciones. En la Unión Europea funciona como un Estado. Vosotros lo sabéis, hay un Parlamento, hay un gobierno, hay unos tribunales de justicia. Profe, Dime, no se ve la pizarra. ¿no se ve la mitad? Ahora, que estaba desenfocado. Es que se enfoca y se desenfoca la cámara esta sola. Mira, la Unión Europea funciona como un Estado más. Su Parlamento, su gobierno, los tribunales de justicia. Y entonces emiten una serie de normas y demás, pues para que los países pues, vayan unificando legislación. Lo fundamental en la Unión Europea es que hay unos países pues, que están muy avanzados en algunos temas, por ejemplo en sociales, mientras que otros pues están un poquito más atrás. Hay países que económicamente son muy fuertes, mientras que otros económicamente son mucho más flojos. La Unión Europea lo que intenta es integrar. Y para integrar tiene que intentar igualar. ¿Y qué es lo que hace muchas veces? Pues lo que hace es que saca normativas para que todos los países los cumplan. A unos les es muy sencillo cumplirlo porque ya están ahí, mientras que otros tienen que esforzarse por cumplirlo. O sea, por ejemplo, siempre todos los países que estamos en el sur, ¿vale? Y ahora los que están muy al este también, pues nos cuesta más cumplir la legislación de la Unión Europea
Pues porque evidentemente pues estamos un poquito menos desarrollados que lo que es el norte de Europa. Eso es así. O sea, nuestra economía no tiene nada que ver con la alemana, por ejemplo. Mirad, si escucháis alguna vez hablar de un reglamento de la Unión Europea, no es un reglamento del país. Es un reglamento que es la norma más importante que existe en la Unión Europea. También están las directivas. También, a lo mejor lo escuché alguna vez. La directiva número 725 de la Unión Europea y demás. Fijaros que, por ejemplo, si recordáis de prevención, todo lo que tiene que ver con prevención de riesgos laborales actualmente en España está ocasionado por una directiva de la Unión Europea que obligó a los Estados miembros a ajustar su legislación. ¿De acuerdo? Y también hay una cosa que se llaman decisiones. Yo no voy a explicarosla, porque creo que no es el momento. Si alguien alguna vez quiere y viene a tutoría y tiene interés especial en saber un poquito, pues yo no tengo ningún inconveniente en explicársela. Pero yo lo que quiero que veáis es, este sería el orden jerárquico. La Constitución española ha pasado hasta un segundo término. Claro, ¿por qué tenemos que estar en un segundo término? Porque fijaros, en el momento en el que nosotros decidimos entrar en la Unión Europea, cedimos a la Unión Europea parte de nuestra soberanía. Nuestra soberanía es aquella que nos permite que seamos nosotros mismos los que nos impongamos las normas. Pero si reconocemos que desde la Unión Europea nos pueden imponer normas, la soberanía que antes residía completamente en el pueblo español, ahora reside también en los organismos de la Unión Europea. Si en la Unión Europea, pasado mañana, aprobaran un reglamento en el que dijera que todos los ciudadanos europeos trabajan como máximo 30 horas a la semana, esto lo aprueba la Unión Europea la semana que viene, en un reglamento, y ya podemos tener toda nuestra legislación basada en 40 días, en 40 horas, perdón, que dentro de una semana tenemos que aplicar 30 horas semanales. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, ¿nos afecta la Unión Europea? Muchísimo, muchísimo. ¿Y los tratados internacionales? También. Son nuestros compromisos internacionales con otros países. Antiguamente, antes de entrar a la Unión Europea, teníamos tratados internacionales con un montón de países. Poco a poco, esos tratados de comercio, tratados de pesca, tratados de amistad y demás, pues no ha ido absorbiendo la Unión Europea. Fijaros, por ejemplo, el ejemplo más claro que yo puedo poner es el de pesca. Los tratados de pesca siempre firmábamos con Marruecos, ¿verdad? Sin embargo, ya España no firma ningún tratado de pesca con Marruecos, lo firma aquí, la Unión Europea. Los tratados de comerciales. Estos días ha salido en las noticias el problema o el follón que piensan los agricultores que va a haber cuando se ponga en vigor el tratado que se está firmando con países de Sudamérica, con el Mercosur, porque allí se produce muchísimo y muchísimo más barato. Cuando empiecen a entrar aquí esos productos en Europa, pues ve qué hacen los agricultores españoles. Eso es lo que plantean. Y además de que las calidades, por lo visto, la forma de producir no es la misma que la que se le exige en Europa. ¿De acuerdo? Fijaros, ¿quién ha negociado eso? Eso no lo ha negociado Italia, ni Francia, ni Alemania, ni España. Eso lo ha negociado la Unión Europea. ¿Y nos afecta a quién? Todos. Entonces, tratados internacionales tenemos, pero cada vez menos. Están incluso por encima de las leyes porque tenemos que responder como país. Pero esto tiende cada vez a ser un poquito más pequeño porque todo esto se está absorbiendo por parte de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Yo sé que es un tema un poco árido, entonces me gustaría que si no entendéis algo, me lo preguntéis ahora, por favor. No lo dejéis para el final. ¿Por qué? Pues porque ahora estamos calientes, ahora estamos viendo las cosas y demás, y entonces, José, yo ahora mismo no veo esto de la Unión Europea. No. Explícame un poco qué es un reglamento, explícame un poco algo porque no lo veo del todo. Si a mí no me guiáis un poquito, esto de no veros ni siquiera las caras, pues para mí supone un poco una dificultad, ¿no? Que yo en clase veo a la gente y me puedo imaginar si lo están entendiendo o no lo están entendiendo, pero a vosotros ahora mismo no puedo veros.
No puedo ver, entonces me tenéis que guiar. ¿Hay alguien que quiera que le repita alguna cosa? No. ¿No? ¿Vamos bien entonces? Venga. Ok. Venga, perfecto. Pues nada, vamos a continuar. Venga. A ver, me voy al principio del tema. Bueno, al principio, no, al principio del tema 2. Al principio de la pregunta 2. Porque lo que viene ahora viene a correlación con esta definición. Nosotros aquí vimos una definición de derecho del trabajo que decía que es un conjunto de normas y principios que regulan las relaciones laborales, ¿verdad? Conjunto de normas y principios. Las normas ya las hemos visto. Yo soy de bueno escribiendo así. Las normas ya las hemos visto. Todo lo que es la Unión Europea, Constitución Española, leyes, todas esas normas forman lo que es el derecho del trabajo. ¿Vale? ¿Pero qué son los principios? ¿Qué son los principios? Es lo que me falta de la definición de derecho del trabajo. Y vamos a verlo ahora mismo. Os lo explico rápidamente. Lo que no me dé tiempo, pues lo explico el próximo día, ¿de acuerdo? Bien, a ver. El derecho del trabajo son normas y principios. Si el próximo día me acuerdo traerme un lápiz, porque esto está escribiendo con el dedo. Parezco un niño chico en una guardería. Derecho del trabajo son normas y principios. Normas y principios que sirven ¿para qué? Para regular la relación laboral. ¿La relación laboral cuál es? La que se establece entre otra persona, trabajador y la empresa. Uno realiza un servicio, el otro le paga de forma personal, dependiente, voluntaria. Bueno, eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Las normas. El derecho al trabajo es un conjunto de normas. Lo que viene de Europa, Constitución Española, las leyes, las normas con rango de ley, los reglamentos, los convenios colectivos y los contratos. ¿Ok? Perfecto. Y los principios. Los principios. Mirad, los principios para nosotros, yo os lo voy a decir muy sencillito para que lo entendáis. Los principios para nosotros es la forma en la que vamos a tener que aplicar las normas. ¿Cómo se aplica una norma? En muchas ocasiones las normas generan dudas. ¿Por qué? Pues porque pueden ser situaciones en las cuales se esté intentando conceder dos derechos a dos partes distintas que son contradictorios, que si se lo concedes a una no se lo puedes conceder a otra, y entonces habría que decidir quién de los dos es el que de verdad le correspondería ese derecho. ¿De acuerdo? Yo voy a poner un ejemplo para que lo veáis. Mirad, esto no lo hagáis nunca. No lo hagáis nunca, pero es un ejemplo para que lo entendáis todo. Este es el despacho de mi jefe, este es mi jefe y este soy yo. Sé que estoy solo con él y en una discusión, al final empezamos a hablar, empezamos a discutir. Él me dice algo que a mí no me gusta y yo lo insulto. Lo insulto. Según el Estatuto de los Trabajadores, que es una norma, un insulto es despido disciplinario. ¿De acuerdo? Según la ley. Aquí no hay duda. El empresario al día siguiente me entrega la carta de despido. Según el artículo queda usted despedido por insulto grave a como sea, ¿vale? Perfecto. Pues nada, yo al final digo, pues sí, yo lo insultaba, es verdad, pero es que estábamos en una discusión y demás, y no me considero yo que sea justo que me despida cuando a lo mejor me está diciendo algo que tampoco debía decirme, pero bueno. Pero la situación es que estábamos solos, ¿verdad? Bien, yo esta situación la acepto, pero me voy a juzgar. Voy a jugar, no nos ponemos de acuerdo, voy a jugar, y al jugar, cuando se celebre el juicio, el juez escucha a la parte del empresario. Me ha insultado. Vale. Y una contraparte, la parte de la defensa, la parte demandante, la parte del trabajador, diría, no, no ha insultado. Lo ha entendido mal o simplemente es una excusa para despedirlo. ¿De acuerdo? Fijaros, son dos contrapartes completamente distintas que no hay manera de comprobar quién tiene la razón. El juez, ¿cómo sabe si es verdad o si es mentira? Si estamos diciendo completamente lo contrario. ¿Me pilláis?
No lo sabemos. ¿Cómo aplicamos esta norma? Que está muy clara. Si hay un insulto, a la calle. La norma está muy clara, pero ¿cómo sabemos si realmente se ha producido ese insulto? Como no lo sabemos, fijaros, hay un principio de derecho del trabajo que dice, en caso de duda, la razón para el trabajador. Pues ya le está diciendo al juez ese principio de aplicación de la norma, ya le está diciendo al juez que en caso de que realmente no sepa si, en este caso concreto, se ha producido o no se ha producido ese insulto, debería de declarar ese despido como improcedente y ordenar la readmisión del trabajador o bien que le pague la indemnización. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues mirad, esos son los principios que tenéis aquí. Aquí los principios son bastantes. No penséis que tenemos solamente 3 o 4, hay muchos más, ¿no? Y hay principios, por ejemplo, del derecho en general que habla de la inocencia de una persona mientras no se demuestre lo contrario, ¿vale? Que es uno de los principios básicos del derecho penal. Bueno, pues fijaros, aquí nos vienen varios principios, varios. Entonces, el principio de todo nos habla de jerarquía normativa. Ay, perdón. Jerarquía normativa. ¿La jerarquía normativa qué es? Es el orden de aplicación de las normas. Un orden de aplicación de las normas. Va junto con el de norma mínima. ¿De acuerdo? ¿Qué norma se tiene que aplicar? La básica, la esencial. La jerarquía normativa, fijaros, pues es más o menos lo que yo he puesto ahí en la pizarra, ¿verdad? ¿Lo veis? Normas de la Unión Europea, Constitución, ley y normas con rango de ley, reglamentos, convenios colectivos y contrato de trabajo. Esto lo tenéis que saber. ¿Eh? Esto os lo tenéis que saber, que es algo que es básico. Tenéis que saber que el convenio colectivo, pues, es una norma jerárquica que va por encima del contrato, pero que va por debajo de la ley. Entonces, ¿vale? Muy sencillo de aprendérselo. Fijaros que vosotros, sabiendo que siempre lo que viene de la Unión Europea va por encima y que el contrato de trabajo es lo último, después las normas que tenéis. Mirad, las leyes nunca podrán ir por encima de la Constitución porque la Constitución es la que dice las clases de leyes que hay, ¿de acuerdo? Y los reglamentos nunca podrán ir por encima de las leyes porque los reglamentos desarrollan leyes. Entonces, si lo aprendéis de esa manera, pues nunca tendréis la duda, ¿vale? Si lo aprendéis de memoria, pues tenemos un problema que se olvide en un momento determinado una y entonces, pues nada, pues fallemos. Principio de norma mínima. Fijaros, es muy sencillo. Las normas de rango inferior no pueden establecer condiciones menos favorables que las establecidas en las normas de rango superior, pero sí pueden mejorarlas. ¿Vale? Entonces, es lo que yo estaba diciendo antes del convenio colectivo. En el convenio colectivo, nosotros tenemos unos mínimos marcados ¿por quién? Por la ley. El mínimo de mis condiciones laborales siempre o casi siempre está marcado por la ley. Este es el mínimo, ese. Vamos a negociar y vamos a negociar en contrato o vamos a negociar en convenio colectivo. El convenio colectivo nunca podrá negociar por debajo de la ley, de lo establecido en la ley. Siempre que negociemos, al ser normas que están por debajo, podrán mejorar lo que hay por arriba, pero nunca podremos empeorar, nunca podremos negociar, para que me entendáis, para empeorar lo que tenemos ya concedido en ley. ¿De acuerdo? Eso es lo que viene a decir el principio de norma mínimo. Irrenunciabilidad de derechos. El principio de irrenunciabilidad de derechos es algo que para nosotros los trabajadores es también básico, muy importante. Para mí es uno de los más importantes. ¿Y qué viene a decirnos? Lo que nos viene a decir es que no podemos renunciar a los derechos que tenemos adquiridos. No podemos renunciar, aunque queramos. Esto en un ejemplo sería, pues,
Pues para que os hagáis una idea, cuando nosotros renunciamos a un derecho es porque alguien nos está pidiendo que renunciemos. Si nos está pidiendo la empresa que renunciemos, ¿a cambio de qué? Pues muchas veces puede ser a cambio simplemente de que te contraten. Entonces, todos sabemos que tenemos derecho a la seguridad social. Todos sabemos que tenemos derecho a las prestaciones que después nos van a quedar en seguridad social. Pero ¿y si no estamos afiliados, si no estamos dados de alta? No vamos a tener nunca ese derecho. Entonces, claro, ¿yo puedo renunciar al derecho a estar dado de alta en la seguridad social? No, no. Es que aunque quiera, no puedo. La empresa me tiene que dar de alta. Y puede ser una propuesta de la empresa. Bueno, te vienes a trabajar, yo te contrato, pero tú me firmas este documento como que no has querido que te dé de alta en la seguridad social y demás. Ese documento no sirve absolutamente para nada. Es papel mojado. ¿De acuerdo? Ocurre mucho, esto de la renunciabilidad de derecho, ocurre mucho, por ejemplo, con las vacaciones. Las vacaciones. Las vacaciones tenemos derecho a unos días mínimos que son irrenunciables. Son irrenunciables. ¿Qué significa? Fijaros, son irrenunciables incluso a cambio de una compensación. Las vacaciones son para disfrutarlas. Yo no puedo coger y esos 30 días de que tengo de vacaciones decir, bueno, pues disfruto 15, los otros 15 días no los disfruto y que la empresa me los pague aparte, claro, porque las vacaciones ya son pagadas. ¿De acuerdo? Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Por el principio de irrenunciabilidad de derecho. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces ya tenemos visto dos. Hemos visto norma mínima, jerarquía normativa, que van juntas, irrenunciabilidad de derechos, no puedo renunciar aunque quiera. Este es el que he puesto yo de ejemplo. Indubio pro operario. Ante la duda, siempre a favor del operario, del trabajador. ¿De acuerdo? Siempre, a ver, fijaros, si lo leéis aquí, dice, existen varias interpretaciones posibles, se aplica la que más favorezca al trabajador. ¿De acuerdo? Ok, vale, perfecto. La norma más favorable quizás es un poquito más difícil de entender. Yo me la reservaría para el día siguiente y es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Nos quedan estas dos. La voy a borrar para que nos acordemos bien. Esta la vamos a borrar. Nos queda para el próximo día norma más favorable y condición más beneficiosa. ¿De acuerdo? Haremos otro. Y luego, pues, continuaremos un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Porque nos queda bastante tema, aunque no vamos mal, pero nos queda bastante tema. ¿De acuerdo? Bueno, ¿tenéis alguna duda antes de que cerremos? ¿Alguna cosita que queréis No, preguntar? ¿No? José, ninguna. sí, yo tengo una duda. Dime, ¿quién eres tú? Soy Estefanía de Infantil. Estefanía Aviñón, dime. Sí, mira, en la pizarra nos has puesto cuando hablamos de la jerarquía normativa los tratados internacionales debajo de Constitución. Y en el libro aparece el primero las normas de la Unión Europea y luego la Constitución española. En la pizarra he puesto yo, a ver, es que no me acuerdo, no sé si puedo Sí. separar. Hemos puesto leyes internacionales, luego Constitución y luego tratados internacionales. Entonces, era simplemente saber si los tratados internacionales irían dentro de todas las normas de la Unión Europea. No. Los tratados internacionales son tratados que no tienen por qué estar dentro de la Unión Europea. Imaginaros, por ejemplo, un tratado que firmamos nosotros yo qué sé, con Libia de colaboración antiterrorista, con Libia. Ese tratado iría debajo justo de la Constitución, debajo justo antes de las leyes. Yo creo que lo he Vale. puesto así. Vale, perfecto. Pero si sería un tratado de la Unión Europea, sí que iría por encima de Constitución, entiendo, ¿no? Si fuera algo relacionado con la Unión Europea, una norma de la Unión Europea, eso va arriba del todo, eso va encima de la Constitución. Siempre que sea una norma que venga de la Unión Europea, por ejemplo, el tratado que ha firmado la Unión Europea ahora con Mercosur, ese tratado nos va a afectar de lleno. No podemos decir que no lo vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque va por encima de todas nuestras normas, ¿de acuerdo? Vale, gracias. Venga, muy bien. ¿Alguna cosita más? No, ninguna.
Hasta luego. Hasta la semana que viene. Venga, pues nos vemos entonces el martes que viene o en tutoría, como queráis. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego.